Como sabéis, estamos hablando de la Quizás. interpretación de las parábolas. Puedes poner la siguiente. Y puedes ponerla, sí, gracias. Bueno, son Ya algunas cosas que escucho. debemos de tener en cuenta, pero quizá lo podemos resumir para ponerlo más fácil. Cuando leemos una parábola, lo primero será buscar la ocasión, cuando Jesús contó esa historia, qué es lo que estaba pasando, por qué la contó. Tener en cuenta cuál es la idea principal, porque a veces nos pueden sugerir muchas ideas, las figuras, pero hay que buscar la principal. Y luego tener en cuenta pues, el contexto histórico, cultural y del resto de la Biblia. Entonces vamos a ver ahora en Mateo 7, vamos a leer una parábola de Mateo capítulo 7, que es conocida como la parábola de las dos casas o los dos cimientos. La leemos y luego entre todos vamos a hacer la práctica de interpretarla, ¿vale? Tenemos ahí el texto cuando puedas, Ani. Gracias. Está en Mateo 7. Qué curioso, ¿por qué cambia la alineación? Yo lo tengo en alineación a la izquierda y lo pone a la derecha. Bueno, no importa. Sí, se lee, pero bueno, en alguna puede cambiar y pasarlo del otro día. Bueno, vale, entonces leemos Mateo 7, versículo 24. Dice así, son palabras del Señor Jesús. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Bien, entonces la primera pregunta que nos hacemos es cuando leemos esta parábola, ¿cuándo la contó Jesús? La ocasión. ¿Qué es lo que estaba pasando? Y entonces, ¿qué haríamos? Pues los que tenéis la Biblia abierta podéis ir hacia atrás, vas para atrás, a ver dónde empieza la historia cuando Jesús cuenta esta parábola. Y si vas muy atrás, llegas al capítulo 5, versículo 1 y versículo 2, donde Jesús está en la montaña y ha salido y vienen las multitudes a escucharle. Y entonces, y en el capítulo 5 le empieza a dar todas las instrucciones de cómo tienen que vivir los ciudadanos del reino de los cielos. Si tú quieres entrar en el reino de los cielos y vivir como un ciudadano del reino de los cielos, pues esas son las normas que hay. Y después de contar, digamos, todo ese sermón grande con todas las instrucciones, que termina ahí en el versículo 28, ahí está hasta el 27, pero después el 28 dice cuando Jesús terminó esas palabras y bajó del monte, dice el capítulo 8. Entonces, estas palabras son las finales después de un sermón muy largo y Jesús ahora cuenta una parábola. Vale, entonces ya entendemos la ocasión. Ahora vamos a buscar la enseñanza. ¿Cuál dirías que es la enseñanza principal, la idea principal? Con esta ilustración, ¿podrías decir así en una frase qué es lo que quiso enseñar Jesús con esta historia, con esta parábola? ¿Cuál sería? Lo que salta a la vista, hay un énfasis en oír las palabras de Jesús y qué hacemos con ellas, ¿no? Si tú oyes las palabras y las haces, las cumples, pues ocurre que tu casa va a estar, pues tu vida va a estar firme, ¿no? ¿Y qué pasa si oímos lo que Jesús dice, leemos el Evangelio, lo escuchamos, pero no hacemos caso? Pues al final, en algún momento, nos ocurrirá lo de la casa que se destruyó. Así que podríamos decir que la enseñanza principal, después de haber dado todo ese sermón de instrucciones, ahora Jesús usa una parábola para llamar la atención a las personas a que ahora hay que tomar en serio. Le escuchamos a Jesús, nos gusta leer la Biblia, pero ¿y qué hacemos, no? ¿La obedecemos o no la obedecemos? El que oye y pone en práctica, pues tiene un resultado y el que no, no. Podríamos decir que el resumen, si tuviéramos que resumirlo mucho, pues podría ser una palabra, ¿no? Obedecer. Pues si obedeces lo que Cristo dice o si desobedecemos, pues las consecuencias que tiene no obedecer. Y en el contexto general, histórico y religioso del tiempo de Jesús, pues también podría ser un poco una llamada
al contraste entre una verdadera piedad y una aparente piedad. Todos los tiempos hay religiosos, personas que dicen que siguen a Dios, que son temerosos de Dios, y los hay de verdad y los hay aparentes, ¿vale? En todo el mundo, en todas las religiones, en el cristianismo también ocurre lo mismo, porque aquí está hablando de dos casas que representan a dos personas. Y aparentemente no hay ninguna diferencia, las dos son igual de confortables, las dos tienen puertas, ventanas y todas las comodidades. Pero hay una diferencia que salta cuando viene la dificultad, cuando viene la adversidad, hay una que permanece y la otra que es destruida. Cuando no obedecemos a Dios, exacto. Bueno, entonces ahora vamos a entrar en lo que Dani empezaba ya, la interpretación de lo que encontramos o leemos en la parábola. Entonces lo primero, quizá podemos pensar en la roca. ¿Qué es la roca? ¿No? Tenemos que construir nuestra vida sobre la roca. No, todavía no. Ahí vamos a quedarnos un rato, gracias. Entonces la roca, ¿a qué representaría? Dice que si construyes tu vida sobre la roca. Pero claro, ¿qué es? ¿De qué está hablando Jesús con la roca? Que Él es la roca. Vale, podría ser por la palabra, ¿no? Claro, cuando hablamos de la roca, nos acordamos de esa canción Cristo es la peña de Oreb que está brotando, ¿no? Y es verdad que la roca en ese caso representa a Cristo. O nos recordamos de lo que dijo Dani, de esas palabras de Jesús a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y se refería a aquella frase que Jesús le había dicho a Pedro, la declaración que Pedro había hecho acerca de Jesús. Así que sí que es cierto que la Biblia nos presenta a Cristo, a Dios, como la roca sobre la que construir nuestra vida. Pero si leemos bien este pasaje, como bien dijo Albert, creo que la roca aquí es la palabra de Dios, el fundamento seguro, porque dice, el que oye mis palabras y las pone en práctica es el que tiene su casa sobre la roca. Entonces la roca es estar asentado en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que es firme sobre construir nuestra vida. Y de hecho es una de las cosas que es indestructibles. Las casas, nuestras vidas, nuestras posesiones son destructibles, se pueden destruir, pero lo que Dios ha dicho, su palabra, no la va a cambiar nadie, permanece. La Biblia, por cierto, a lo largo de los siglos ha sido el libro más perseguido, atacado, pero sigue difundiéndose hoy más que nunca en todo el mundo. La palabra de Dios permanece. Y también es verdad que Cristo es la palabra, porque Cristo es el verbo, dice Juan. Entonces, al final, no podemos separar a Cristo de su palabra o la palabra de Cristo de Cristo mismo. Entonces, siempre se nos presenta en la Biblia como que la palabra de Dios es un fundamento firme para nuestra vida. Las teorías que escuchamos, hay tantas, ¿verdad? Filosofía, religiones, de lo que es bueno, de lo que es malo. Los médicos dicen que no había que comer pescado azul, ahora dicen que sí que hay que comer pescado azul. ¿A quién le hacemos caso? Lo único que no ha cambiado en siglos es la palabra de Dios. Y eso nos da confianza, nos da seguridad de que cuando leemos la palabra de Dios tenemos un fundamento que es firme, que es seguro. Lo demás, lo que dicen los hombres, pues cambia. Jesús mismo lo decía, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. También eso nos llama a que hay que tomar en serio lo que dice, que si Él dice que, ojo, si no me haces caso te va a pasar eso, tarde o temprano nos ocurrirá. Bueno, eso sobre la roca. ¿Qué más tenemos en esta parábola? Pues la lluvia, los torrentes y los vientos. ¿Y qué podría representar eso, no? Cuando nuestra vida es puesta a prueba, ¿no? Adversidades, y también podría ser incluso el juicio de Dios. Cuando venga el juicio de Dios, que nos va a juzgar a todos, algunos van a permanecer en pie y otros caerán, ¿no? Puede representar todo eso. Un comentarista bíblico veía algo interesante también esto, lluvia, torrentes y vientos. Y decía, la lluvia viene de arriba, los torrentes vienen de abajo y los vientos del lado. Así que las pruebas que nos pueden venir en la vida de todas partes. El que está fundado sobre la roca la resiste. La arena. Pues, ¿qué sería la arena? El que construye su casa, su vida sobre la arena. Bueno, cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios. Si tu vida se basa, se fundamenta en tus pensamientos, en tus ideales, lo que te han enseñado, lo que otros dicen, todo eso puede ser arena, ¿no? Y que no resiste la prueba.
la palabra de los hombres, en definitiva. Frente a la palabra de Dios, ¿qué otra cosa hay? La palabra de los hombres. Puede ser la mía, la de mis padres, la de un religioso. Esa es palabra de hombres. Y luego tenemos a los constructores que están construyendo esta casa, y a uno se le llama el prudente y el otro es un insensato. Uno es prudente y otro insensato. Y Jesús está planteando, dice, ¿me habéis escuchado este sermón? Os he dicho cómo hay que vivir, ahora es tu decisión. ¿Serás un sabio o serás un insensato, según lo que hagas con mi palabra? Y se entiende muy bien lo que quería decir entonces Jesús con esa ilustración, porque ahora uno se va para casa y es muy fácil de recordar la enseñanza, ¿no? De que es muy importante tomar en serio lo que Dios dice. Esto no es simplemente leer una revista, es palabra que tenemos que tomar en serio en nuestra vida. Lo curioso es que en nuestro mundo, y en el mundo de otras épocas también, muchas veces interpretan que es justo al revés, ¿no? Que los insensatos somos los que hacemos caso a la Biblia. A veces se burla la gente de eso, ¿verdad? Y ellos se creen los sabios, pero el sabio realmente es el que hace caso a Dios. Y por último tenemos las dos casas que ya hemos estado comentando de ella, ¿no? Que es la casa representa mi vida, tu vida, la que vamos construyendo. Aparentemente las dos iguales, pero la diferencia es cuando vienen los problemas. Y ahí es donde se ve realmente el creyente de verdad, cómo afrontas la adversidad. Nos duele igual. El dolor nadie nos lo quita. El sufrimiento nadie nos lo quita, pero se lleva diferente. Se afronta de una manera diferente. Y por eso la palabra es la que nos ayuda. En ella encontramos aliento, esperanza y confianza, ¿no? Para soportar. En 1 Juan capítulo 2, versículo 17 dice, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que esta parábola de Jesús es un llamado después de que escuchamos la palabra de Dios. Casi se podría leer después de cualquier sermón que alguien predique de la Biblia, se podría leer esta parábola. ¿Y ahora qué vamos a hacer con lo que hemos escuchado? ¿Verdad? ¿Vamos a construir nuestra vida según lo que Dios dice o lo haremos según otra opinión? Bien, pues dicho eso, vamos entonces con el capítulo que estuvo estudiando Rosario, capítulo 13 de Mateo. Y aquí hay un grupo, un conjunto de parábolas que se llaman las parábolas del reino, porque son parábolas que contó Jesús una tras otra para ilustrar en qué consiste el reino de Dios. O sea, cuando Cristo viene al mundo, viene para que podamos entrar en su reino, disfrutar del reino de Dios. Y entonces el Señor hace una serie de comparaciones y esta es la lista, ¿no? La del sembrador, que ya hemos hablado y en un momento vamos a hablar algo más de ella, el trigo y la cizaña, el grano de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran valor y una red. O sea, fijaos cuántas ilustraciones buscó el Señor para comunicar la importancia que tiene el reino de Dios. Y cada una de estas parábolas pues aporta ideas interesantes. Bien, como van todas juntas, ¿os acordáis? Lo primero que buscamos para interpretar las parábolas, ¿qué es? Buscar la ocasión. Entonces, como estas están todas juntas, la ocasión es la misma, porque las contó una tras otra. Entonces puedes poner la siguiente y vamos a leer ahí en el inicio de Mateo 13, donde dice, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó. Y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, y ahora van a empezar todas las parábolas. Bueno, me acabo de dar cuenta que el dibujo no es muy buena, la ilustración, ¿no? Porque dice que se sentó y está de pie. Así que estos ilustradores a veces se olvidan de los detalles. Bueno, si buscamos entonces el contexto, tenemos que ir al capítulo 12, ¿no? Porque después, cuando leemos el 13, antes que viene el capítulo 12. Y el capítulo 12 nos contaría, o nos contará, si lo lees, de que por la mañana Jesús había estado predicando a la gente y le habían estado acusando muy duramente. A Jesús lo rechazaban, le acusaban los fariseos de mentiroso, hasta le decían de que hacía los milagros por el poder del diablo. Y la intención ya de la gente en ese momento, a partir de Mateo capítulo 13, por eso a partir de ese capítulo Jesús especialmente habla en parábolas, pues la gente lo único que quería es buscar algo para poder condenar a Jesús, para poder destruirle.
Y entonces, por eso comienza a hablar con parábolas, para que la gente, pues bueno, ya lo explicamos el otro día el motivo. El lugar, pues también lo hemos leído, ahí aprovechó algo así, un escenario parecido al de esa imagen, en el mar de Galilea, la barca fue el púlpito que usó para predicar, y los destinatarios de sus parábolas pues son la gente, el público que se juntó para escucharle, las multitudes que venían a oírle. Y el mensaje también fue extenso. Mateo capítulo 13, tenemos ahí una lista de parábolas que les habló largo. Dice el versículo 3, les habló muchas cosas, les habló largo. Y el formato en parábolas. Bien, pues vamos con la primera parábola. Mateo capítulo 13 es la parábola del sembrador. Y dice la parábola del sembrador, leo Mateo 13, versículo 3. Y aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y dio fruto. Algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. Y luego dice, el que tiene oídos, que oiga. Bueno, esta parábola ya la hemos estado comentando, así que casi ya tenéis que contestar vosotros lo que yo tendría que decir, ¿no? ¿Cuál era la enseñanza de esta parábola? Está explicando acerca del reino de Dios, de cómo se va a implantar el reino en la tierra. Vino Jesús, manda a los apóstoles a que prediquen el evangelio. Y entonces esta parábola está preparando a los discípulos para saber que cuando se predica el evangelio hay diferentes respuestas, ¿verdad? Predican el evangelio, unos lo reciben y dicen, ah, qué bien, me gusta, encantado, pero luego se olvidan, otros dicen, ah, sí, muy interesante, pero cuando vienen problemas dicen, va, ya no me interesa, y luego hay otros que de verdad, ¿no? Que reciben el evangelio y siguen a Cristo. Entonces un poco Jesús aquí estaba preparando a los discípulos para que cuando salían a predicar o hablasen a otras personas del evangelio, pues esperasen que hay diferentes respuestas. Y es así lo que nos pasa a nosotros también, ¿no? Seguro que es la experiencia de todos nosotros cuando hablamos del evangelio. Y claro, el sembrador siembra, en este caso la parábola, no sabe dónde va a caer la semilla. Yo cuando le hablo a una persona, yo no sé si tiene un corazón dispuesto, si realmente está buscando al Señor, o si es alguien que me está escuchando por cortesía, o es un simpatizante y dice, bueno, sí, muy bonito, pero yo tengo otras cosas más interesantes que hacer, ¿no? Me interesan más mis negocios o el pasarlo bien, y las cosas de Dios pues las dejaré para otro día. Y eso todo está representado en esta parábola. Y veíamos la interpretación, ¿no? Que en este caso, como es la primera también de esta serie, Jesús mismo es el que la explica, y por eso nos da pautas de cómo interpretar las parábolas. La semilla decíamos que era la palabra, muy bien, la palabra del reino. El sembrador, ¿quién es el sembrador? La persona que, la que predica el evangelio, ¿no? La que siembra el evangelio, proclama el evangelio. Y el terreno, los diferentes terrenos son los corazones de las personas, ¿no? De cómo responden o cómo reciben la palabra de Dios. Y eran esas 4 clases. Los que pasan de todo son los del camino, que tienen el corazón duro, les quieres hablar de Dios y pasan, no quieren saber nada, ¿no? Esos son los del camino. Luego estaban, como decía, bueno, y a esos dice que vienen las aves, que las aves representaban, ¿ah? Porque venían las aves y se cogen la semilla que quedó en el camino. Claro, como la tierra está dura, no se entierra, y vienen las aves y se la comen. ¿Y las aves representaban? Lo dice Jesús mismo, ¿eh? Nosotros las aves, no, nosotros somos sembradores. Nosotros somos sembradores. Las aves representan al maligno, al enemigo, al diablo, que él también entra en la escena de la vida de los hombres tratando de apartarnos de Dios, de apartarnos de la palabra de Dios, de que cuando escuchamos a Dios distraernos con otras cosas, dice, va, no pienses en eso, piensa en los negocios, piensa en disfrutar, o cuando vienen las dificultades, pues estás tan amargado que en lugar de buscar a Dios, pues incluso hay gente que va contra Dios. Bueno, pues eso representaban las tierras.
Vale, vamos con la siguiente entonces, porque todas estas van a dar más detalles del reino de Dios. Vale, esta es la de la cizaña, que es muy interesante. Está del versículo 24 vamos a leer del 24 al 30, luego la explicación está un poco más adelante. Entonces ahora dice Jesús, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho eso. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Bueno, ¿qué crees que enseña esta parábola? A ver, la hemos leído y ahora ¿qué nos enseña? Sí, ahí el mundo, está hablando del mundo, y en el mundo hay trigo y hay cizaña, y a veces no se distingue bien. O sea, hay gente mala que se le ve, pero no todos se ve que son malos, ¿verdad? Y entonces un poco representa que el mundo al final podemos hacer muchas clasificaciones, ¿verdad? De razas, de colores, de nacionalidades, pero ante Dios solo hay dos tipos de personas. La humanidad, sea de donde sea, solo se divide en dos grupos. O eres trigo o eres cizaña. O perteneces al reino de Dios o estás fuera del reino de Dios. No hay otro sitio intermedio. O estás en un sitio o estás en otro. Y eso es lo que representa un poco esta parábola. Entonces ahora podemos entrar un poco en esa interpretación, ¿no? Porque los discípulos la escucharon y le dijeron a Jesús en el versículo 36, explícanos la parábola, explícanos. Y entonces en el versículo 37, ahí no está puesto, pero los que tenéis la Biblia delante lo podéis ver, va explicando, ¿no? Entonces, el que siembra la semilla, ¿quién es? Cristo, el Hijo de Hombre, muy bien, es el que siembra la buena semilla, él siembra la buena semilla. De ahí viene, como sabéis, el calendario, estos calendarios que sacamos cada año se llaman la buena semilla. Bueno, pues sirven para eso, ¿verdad? Para sembrar la buena semilla. El campo decíamos que es el mundo, el campo es el mundo. Aquí algunos intérpretes de la Biblia, alguien lo dijo creo aquí, dicen que era la iglesia, alguien dijo la iglesia, o que en la iglesia hay trigo y hay cizaña, ¿no? Creo que lo dijiste tú. Bueno, la idea es de antiguo, ya San Agustín y Crisóstomo fueron los que difundieron un poco esa idea de que aquí el mundo se refería a la iglesia y que claro, que en la iglesia, y sí que es verdad, que en la iglesia puede haber verdaderos creyentes y otros que parecen creyentes y no lo son. Eso Sí, sin duda señor. ocurre también. Pero en este Sí, caso contradice la interpretación que da Jesús mismo, porque él dice que el campo es el mundo. Entonces, es el mundo. Bien, la buena semilla, ¿quiénes son? El trigo, del que cantamos, ¿no? Trigo soy, trigo soy. ¿Has cantado trigo soy? ¿Lo eres? ¿Quiénes son? Los creyentes, ¿no? Los hijos del reino. Y además se caracterizan porque la buena semilla también da fruto, ¿eh? Luego se ve el trigo. Aparentemente la cizaña y el trigo son muy parecidos, pero se distinguen cuando es la hora de salir el fruto. Ahí tenéis una imagen. ¿Sabéis cuál es el trigo y cuál es la cizaña? Ahí se ve, ¿verdad? Porque ahí ya hay fruto, ya se ve el grano del trigo. Pero hasta que sale el grano de trigo, no distinguirías cuál es cuál. La clave es el fruto, la diferencia que hay. Bueno, ¿y la cizaña quiénes serían entonces? las Dice cizañas Jesús, son versículo falsas. 38, lo que dijo Andrés, los hijos del maligno. Suena muy fuerte, ¿verdad? Pero o eres hijo de Dios o eres hijo del maligno. Es un poco fuerte, pero es lo que dice Jesús. No. Y el enemigo que sembró la cizaña,
El diablo. Así que es muy interesante cuando vamos viendo las parábolas cómo van sumando ideas. En la parábola anterior el diablo arrebata la palabra, ¿no? A los que no la reciben en su corazón, pues enseguida trata de quitársela de la mente, del corazón. Y en este caso no solamente el diablo quita la semilla, sino que también mete cizaña, siembra una mala semilla, ¿no? Va metiendo ideas equivocadas. Y eso, claro, como el diablo es muy astuto, como ya desde Adán y Eva fue siempre así, pues la semilla que siembra el diablo procura que sea muy parecida a la verdadera, ¿no? Con pequeñas diferencias. Bueno, y después de eso dice que viene la siega, ¿no? El mundo es sembrado con la palabra de Dios, el diablo también hace su siembra, empieza a crecer la semilla, en unas personas es trigo, en otras es cizaña, pero llega un momento que viene la siega. ¿Y la siega qué es? Fin del mundo, el fin del tiempo, ¿no? Versículo 39, Jesús dijo que era eso, el fin del tiempo. Es decir, que al final del tiempo viene el momento en que viene la siega. Y el versículo 39 dice quiénes son los segadores. Los ángeles. Dios enviará a los ángeles, dice, a recoger la cosecha. Y son enviados por Cristo, dice el versículo 41. Y cuando venga la cosecha, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Separar. El trigo va... ¿Qué haces con el trigo? ¿No? Andrés sabe mejor que nosotros. ¿Qué hace con el trigo? ¿Qué se hace con el trigo cuando lo cosechas? En graneros, ¿no? Ya. Eso hay que guardarlo. Vale. Y luego lo que no vale se quema, ¿no? Va para el fuego. Entonces, en esta parábola enseña que al final de nuestra vida, donde se va a poner de manifiesto los que son trigo y los que son cizaña, pues unos serán recogidos en el reino de Dios y los otros serán echados fuera en un lugar donde dice de fuego, de lamento o de tormento. Y esto que nos habla, si antes hablábamos de que el Evangelio nos lleva a que tenemos que tomar una decisión, ¿no? Obedecemos o desobedecemos, hacemos caso o no al Evangelio, pues que las consecuencias son definitivas, son eternas. Si tú tomas la decisión de aceptar esa semilla del Evangelio en tu vida, pues es para toda la eternidad, para estar en el reino de Dios por toda la eternidad. Y los que no quieren el Evangelio, pues también van a estar toda la eternidad, pero separados de Dios, y ahí Jesús lo describe como el fuego, un lugar de lamento eterno, dice el versículo 42. Mientras los creyentes, los hijos de Dios, dice el versículo 43, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Así que la parábola ilustra verdades muy importantes. Aquí solo de paso, antes de que entremos en la siguiente, a ver si llegamos a la de la levadura para a ver el Rosario que ha descubierto. Solo decir que en esta parábola, si os fijáis, hay muchos detalles que Jesús no le dio ninguna interpretación. Por ejemplo, los hombres que dormían, en los siervos del dueño, en las preguntas de los siervos, el crecimiento de la semilla, el atar la cizaña en manojos, todos esos detalles Jesús no le da ningún significado. Y decíamos eso, que es muy importante en las parábolas no perdernos con detalles que a lo mejor nos distraen de la verdad principal que quiere comunicar. Bueno, pasamos a la siguiente, que es la de la mostaza y las aves. Ahí está, muy bien, la mostaza y las aves. Entonces leo versículo 31, Mateo 13, versículo 31. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. ¿Qué quiso enseñar Jesús con eso? No, hay que leer bien. Dice, el reino de los cielos es como, semejante a... Está hablando del reino. Y el reino comenzó... ¿Cómo comenzó el reino de los cielos? La predicación, el evangelio, empezó con un grupo muy pequeño, ¿no? Los 12 apóstoles y luego unos discípulos más allá en Palestina, y luego poco a poco Jesús dijo que se iba a ir extendiendo por todo el mundo y que llegaría a ser realmente grande.
Eso es un grano de mostaza entre 2 dedos para hacernos la idea de lo pequeñito que es la semilla y cómo puede llegar a ser un arbusto bastante grande y donde se pueden cobijar las aves. Luego vamos a interpretar entonces las cosas. Vale, entonces el grano de mostaza, ¿qué podría ser? Los primeros discípulos, ¿no? Los primeros que siguieron a Cristo serían ese grano, algo poco importante en volumen. Cuando Jesús murió no había millones de seguidores, ¿verdad? Era un grupo pequeño los que quedaron. Pero sin embargo, rápidamente el Evangelio se extendió por todo el mundo, ¿no? Y entonces esa semilla tan pequeña se convierte en un árbol grande. Y realmente fue increíble, porque en el primer siglo, nada más, en el primer siglo, el Evangelio salió desde Jerusalén y recorrió todo el Imperio Romano prácticamente. Y eso en los medios de comunicación del primer siglo. O sea, realmente fue explosivo el crecimiento de los discípulos y de los hijos de Dios. Y también, pues ya podríamos incluso hacer una aplicación de cómo Dios con cosas pequeñas puede hacer cosas muy grandes. Pero eso ya sería una aplicación, no sería una interpretación de la parábola. Y ahora vamos con la chicha de esta, que son las aves, las dichosas aves de este árbol. Dice que en este reino de Dios vienen las aves a cobijarse. Lo que, si yo digo que si el árbol es el reino, entonces las aves no pueden ser el reino, tiene que ser otra cosa, ¿verdad? Entonces son otros que vienen y que se cobijan, que se benefician del reino de Dios, de la influencia del reino de Dios. Pueden ser simpatizantes, que se arriman, que conviven, no son parte del reino porque no son del árbol, pero se benefician, comen las semillas del árbol, se cobijan bajo el árbol, disfrutan de él. Eso es una idea que encontramos ya en la historia de Daniel, en la historia de Nabucodonosor, cuando dice que Dios le bendijo y usa esa misma figura de que era como un gran árbol, Nabucodonosor, su imperio, y él pues representaba un gran árbol. Y dice, en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Y se refería a que en el imperio babilónico, la grandeza de Babilonia y de Nabucodonosor, se refugiaban allí otros pueblos. Había otros pueblos que no eran babilonios, pero se beneficiaban, buscaban ayuda y refugio en el imperio babilónico. Así que podría significar eso. Ya sé que otra alternativa sería incluso ver al maligno, los malignos en las aves, ¿no? Probablemente algunos también piensen eso. ¿Por qué? Porque en la parábola del sembrador, el que las aves venían a coger las semillas y a arrebatarlas. Y entonces algunos dicen, bueno, pues podría representar a los que están infiltrados, ¿no?, en el reino, que no son del reino, pero están allí mezclados. Yo creo que al final no es necesario descifrar todos los detalles, ¿no? Es una ilustración de que el reino de Dios es un lugar donde se pueden beneficiar y se han beneficiado muchas personas, ¿no? Y viene a ser como cuando Jesús dice que sus discípulos somos la sal de la tierra. Y eso habla de ser una influencia positiva en nuestro entorno. Y sin duda así lo ha sido siempre en la historia. Bueno, como nos quedan 4 minutos, vamos con la levadura. A ver qué hacemos con la levadura, que hay mucho que hablar de ello. Y ya casi lo tendremos que terminar con eso. Vale, la levadura es una parábola muy cortita, es solo un versículo. Dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Hay autores serios, estudiosos de la Biblia, de hecho, en este caso Samuel Pérez Millos, curiosamente me llamó la atención que él va por la línea de que la levadura en la Biblia siempre es algo negativo y es verdad que suele ser así, ¿no? En la Pascua, tienen que tomar la Pascua sin levadura. Jesús menciona la enseñanza de los fariseos como levadura, ¿no?, y los saduceos como algo malo. Pablo también lo usa como símbolo de jactancia y malicia y por lo tanto, si lo tomamos así aislado, podría parecer que quiere decir algo en esa dirección. Pero yo creo que aquí en este caso hay que fijarse propiamente en el texto, que esto es una ilustración. No está dando una enseñanza acerca del mal, sino acerca del reino. Y de hecho, bueno, pues luego en la interpretación
pero hoy no lo voy a hacer, lo voy a dejar para el próximo día, porque ya el tiempo se ha pasado. Hoy solo voy a concluir lo que yo entiendo que es la enseñanza y después la interpretación, porque bueno, los que interpretan que es algo malo tiene muchas implicaciones ahí, porque dice que la levadura la introdujo una mujer, con lo cual yo preferiría que la levadura no sea malo, no digo nada, pero ahí dejo caer la cosa. Entonces, yo creo que hay que leer, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Entonces, la levadura es el reino de los cielos, no puede ser algo malo, tiene que ser el reino de los cielos. Y concuerda con la parábola anterior. Hay que pensar que siempre el contexto es importante a la hora de interpretar. ¿Y qué veíamos en el otro? Pues también de algo pequeñito, un grano de mostaza que se convierte en un árbol grande. Ahora, ¿qué enfoca ahora? Algo prácticamente invisible, que no se ve, pero que tiene influencia, ¿no? en su entorno. Y eso es cierto, que algo pequeño puede tener una gran influencia en el mundo. Y la historia de la humanidad es así, donde el Evangelio, los países que abrazaron el Evangelio, las familias que abrazan el Evangelio, prosperan. Siempre han prosperado más que los países que han rechazado el Evangelio. El Evangelio ha promovido la abolición de la esclavitud, aún no hace tantos años. Eso fue de creyentes evangélicos que les llevó a luchar en contra de la esclavitud. ¿Y quién se benefició de la esclavitud? ¿Solo los evangélicos? No, todo el mundo se benefició, ¿no? Entonces es la influencia positiva que hace el creyente. Si tú eres un creyente que tiene un negocio, pues vas a vender una medida justa y la gente se va a beneficiar, porque si te compran a ti van a llevar medida justa, ¿no? Sobre todo antiguamente, que se engañaba mucho en los mercados. O si tú tienes un taller de coches, pues tú vas a reparar el coche lo mejor que sabes hacerlo y lo mejor posible, no vas a hacer un engaño, no vas a tratar de ocultar una cosa, ¿no? En lo que haces. Entonces todo el mundo se beneficia, es una influencia positiva de los creyentes. Pero bueno, como digo, lo retomamos en 15 días porque ahora el tiempo se ha terminado, solo si alguien tiene alguna pregunta